34 millones al año de dólares. La que sigue, por favor. Y entre los países de la OCDE, México tiene la prevalencia de diabetes más alta. En la población de 20 a 79 años de edad es alrededor del 16%. La que sigue. Si vemos las encuestas nacionales de salud, desde el 2000, como la diabetes mellitus se ha incrementado cada vez más hasta llegar a una tasa de 9.1% en la población de 20 años y más. La que sigue. La obesidad en México es otro problema que nos está importando mucho porque contribuye a muchas de las enfermedades crónicas. Un obeso puede ser diabético, un obeso es hipertenso, un obeso se va a infartar. Un obeso tiene muchas condiciones que van a generar gastos en salud mucho más elevados. Y la obesidad es un factor que puede modificarse. Entonces, tenemos que trabajar en acciones preventivas y resolutivas que pueden disminuir los costos y los impactos al sistema de salud. 52 millones de mexicanos tienen sobrepeso o obesidad. La que sigue, por favor. Entre los países de la OCDE también podemos identificar dónde está México en el tema de obesidad. No solamente en el segundo lugar, quitando el debate de que si los Estados Unidos son más obesos que nosotros, tener un segundo lugar no es nada honroso. Pero el problema es que se está incrementando más. Si ustedes ven aquí las cifras entre 2000 y 2011, el incremento en México fue más importante. De manera que vamos a llegar a ser el primer lugar en obesidad en el mundo. La que sigue. La evolución de la obesidad en México aquí la podemos ver muy clara. Decía yo, 30% de los adultos tiene obesidad en México. La que sigue. Esto implica presiones al Sistema Nacional de Salud, que bueno, aquí hay una idea parecida a la que presentó el doctor Artaza. Tenemos varias instituciones de seguridad social y de protección social a la salud, pero también tenemos un fuerte gasto de bolsillo para resolver los problemas de salud. Y aquí sí estamos hablando de fragmentación, de segmentación de la población. Tenemos una duplicidad en el financiamiento, ustedes lo saben, hay personas que cotizan al ISSSTE, tienen seguro social y además gastan el servicio privado con gastos de bolsillo. 3 veces está cotizado. Entonces, eso es ineficiente. Cuando hay una cotización múltiple, además, refiriéndose también a financiamientos duplicados, si me lo permiten así, de la administración de los servicios de salud con diferentes instituciones que tienen una carga económica muy importante, pues estamos hablando de mal uso del ejercicio de los recursos. Como decía el doctor Artaza, no se vale. Pocos recursos, pero los multiplicamos y los usamos mal, eso es totalmente ineficiente. Cotizaciones múltiples, traslapes de las demandas. No hay que dejar de ver la crisis financiera por la que están pasando las instituciones de seguridad social. Ya no soportan más los modelos en los que han estado funcionando. Desabasto de medicamentos, diferencias en la calidad de atención, baja oportunidad en la atención y un diferimiento de atención de 6 meses, 8 meses. Es imposible que una persona pueda decir que tiene acceso a la salud, aunque tenga seguridad social, si para su operación lo programan dentro de un año. Insuficiencia y falta de mantenimiento de los equipos, inequidad en las coberturas de intervenciones. O sea, unas instituciones tienen una cobertura, otras otra. Y esfuerzos hacia la universalidad ineficientes. Se ha propuesto de que las instituciones se pongan de acuerdo y de manera coordinada puedan hacer intercambio de servicios. En Funsalud creemos que ese modelo ya se agotó, es decir, ya se probó y no ha funcionado. La que sigue, por favor. Me pirateó esta imagen el doctor, pero esta fue construida precisamente en la propuesta que hace OMS
para hacer el modelo de cómo medir la cobertura de servicios. En Funsalud hicimos esta, que es la que corresponde a México. Aquí podemos ver la tasa de cobertura, la afiliación, estamos hablando de 53 millones de personas afiliadas al IMSS y 52 millones de personas afiliadas al Seguro Popular, más 12 millones al ISSSTE, y con sus traslapes todavía tenemos una proporción de población que todavía no tiene cobertura por nadie. En el lado de las intervenciones tenemos una, ya no me sirvió una cobertura para la población que tiene seguridad social completa, para la población que tiene protección a los servicios de salud, un número de enfermedades cubiertas, 284 en primer y segundo nivel, y 57 enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. Pero el problema que no ha sido resuelto en México es la vertiente de los costos. 49%, la mitad del financiamiento en salud es privado, y es privado casi en su totalidad con gastos de bolsillo, con gastos de las familias. La que sigue, por favor. Esta fue la premisa que dio oportunidad a hacer la reforma en la Ley General de Salud y crear el Seguro Popular. Se dijo, con la creación del sistema de protección social en salud se va a abatir el gasto de bolsillo. A 8 años de la reforma, ese gasto de bolsillo no ha sido resuelto. Se ha incrementado, como pueden ver en la lámina, el gasto público en salud de manera importante, pero no suficiente. Todavía está siendo de 3%, que equivale al 3% del Producto Interno Bruto. La que sigue, por favor. Otros países comparándonos con la OCDE, tienen un gasto total en salud per cápita de $3,322 para el año 2011, que es la última información comparable, cuando en México tenemos $977 per cápita en gasto total. La mitad de ese gasto es gasto de bolsillo. La que sigue. Si lo vemos como porcentaje del PIB, el gasto total en salud en México es del 6.2%, el gasto público es de 3%, cuando en los países en promedio en la OCDE es de 9.3%. Es muy insuficiente todavía. La que sigue. El gasto de bolsillo en México es el más alto entre los países de la OCDE. Ahí pueden ver ustedes la gráfica. Es impresionante la diferencia. La que sigue. Y como les comentaba, no ha disminuido desde la entrada del Seguro Popular. Ahí pueden ver ustedes las cifras que teníamos antes de la reforma, era de 51.9% de gasto de bolsillo. Hoy es de 49%. Se ha disminuido nada más en 3 puntos porcentuales. La que sigue. Bueno, ante este panorama, no podemos seguir apostándole al mismo modelo de integración funcional que se ha venido manejando por 12 años. Se requiere una nueva reforma, pero como medida estratégica la separación de funciones del sistema. E implica que las instituciones de seguridad social tengan que separar el seguro médico del resto de las prestaciones de seguridad social para poder sectorizar el sistema de salud, que hoy está sectorizado a la Secretaría de Trabajo, no a la Secretaría de Salud. ¿Cómo puede la Secretaría de Salud ser un eficiente rector del Sistema Nacional de Salud si las otras dos instituciones principales de atención a la salud están sectorizadas a la Secretaría del Trabajo y no a la Secretaría de Salud? La que sigue, por favor. Actualmente este podría ser el esquema que retratara nuestro sistema de salud. Hay una regulación por parte de la Secretaría de Salud, que no estoy usando la palabra rectoría porque no llega a ser rectoría, es una regulación. Pero hay un financiamiento por cada una de las instituciones de salud, todas tienen su propio financiamiento, tienen su propia organización y su prestación de servicios bajo modelos diferentes. Hay para la población que tiene seguridad social, está el IMSS, el ISSSTE, Pemex, ISFAM,
Sin seguridad social está el Seguro Popular y con capacidad de pago las instituciones privadas de atención a la salud. La que sigue, por favor. Este es el esquema que propone FunSalud. Una sola rectoría por parte de la Secretaría de Salud, un solo financiamiento, un fondo único de financiamiento basado en impuestos generales e introducir el elemento que falta al sistema, que es el articulador, la función de articulación. El articulador no financia los servicios de salud, el articulador, a diferencia de otros modelos como el colombiano y el chileno, no toma las decisiones sobre qué cubrir, esas las define la rectoría. El articulador solamente organiza los servicios y organiza los prestadores para poder ofrecer servicios con calidad y atraer público para su incorporación a su red de articulación de servicios de salud. Y por supuesto, la prestación que debe estar abierta a redes plurales en donde converjan los servicios públicos y los servicios privados, pero bajo reglas muy claras establecidas por la institución rectora. La que sigue. Esto nos acercaría a lo que en el modelo teórico Frank y Londoño le han llamado modelo de pluralismo estructurado. Si ustedes ven en la parte izquierda, podemos ver un modelo público unificado, caso de Cuba, en donde hay un solo ente regulador, prestador, articulador, etcétera, de servicios de salud, un solo financiamiento, y podemos ver en el extremo derecho lo que son los modelos privados atomizados, ejemplo Estados Unidos, en donde prácticamente hay muy poca regulación, en donde el financiamiento es diverso y en donde no existe la figura del articulador y la prestación también es completamente diverso. El modelo que presenta o que propone FunSalud está convergiendo a la mitad justamente, hablando de una sola función de modulación o rectoría, un solo financiamiento, pero sí con la diversidad de articulación y de prestación que permita la competencia por calidad. La que sigue, por favor. Este es el esquema, 2 financiamientos, como ya lo había comentado en la propuesta del SEI, un financiamiento específico para las acciones de salud pública que actualmente existe a medias. El Seguro Popular lo tiene con un porcentaje muy limitado, voy a decirlo, de recursos para acciones a la comunidad. El Seguro Social y el ISSSTE no lo tienen así de claro. Digamos que lo que te quede, si algo te queda, eso es lo que se destine a las acciones de la comunidad. En la propuesta de FunSalud se dice que debe haber un financiamiento claro y efectivo hacia las acciones comunitarias, porque son de las acciones más costo eficientes que se pueden generar en un sistema de salud. Y un financiamiento muy claro de la atención a la salud a la persona, efectivamente haciendo un financiamiento per cápita en donde cada persona tiene un costo diferente en su atención. No es lo mismo atender a un niño que atender a un anciano, no cuestan lo mismo, pero no cuesta lo mismo atender a un niño sano que atender a un niño con cáncer. Entonces, estos son los esquemas que tienen que definir el financiamiento per cápita ajustado por edad y sexo, sí, muchas gracias, y además con un refinanciamiento para las enfermedades de más alto costo. Una prestación plural, como ustedes pueden ver allí, y una rectoría y financiamiento únicos. La que sigue, por favor. No me voy a detener ya en esto. La propuesta completa la pueden ustedes descargar y leer en su totalidad en la página de la Fundación Mexicana para la Salud, www.funsalud.org.mx. La que sigue, por favor. Ahí pueden ver cuáles son los modelos que se están proponiendo para la rectoría, para el financiamiento, para la articulación y la prestación de los servicios. La que sigue. Pero lo más importante, la que sigue, es que se pueda generar esta división
de las funciones del Sistema Nacional de Salud, porque dividiendo las funciones, entonces se establecen responsabilidades de cada uno de los actores del sistema, y definiendo responsabilidades se puede hacer una correcta contraloría y una correcta evaluación y rendición de cuentas de lo que le corresponde hacer a cada una de las instituciones. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Alba Moguel Ancheita. A continuación tenemos la participación del doctor Alejandro Perdomo Rubio, quien nos visita desde Colombia, con la exposición Lecciones de la Reforma a la Salud en Colombia. Un momento, por favor. Actualmente, el doctor Perdomo Rubio se desempeña como asesor en humanización de los servicios de salud en el estado de Campeche. Su formación académica es odontólogo por la Universidad El Bosque en Bogotá, Colombia. Especialista en política social por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Máster en estudios sociales y políticos latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Doctor en Ciencias de la Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. En su experiencia profesional, ha sido asesor en análisis de situación de la salud para los pueblos indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Director de Investigaciones de Gestión y Desarrollo del Centro de Investigaciones Odontológicas y de la Política de Investigación, Facultad de Posgrados en Odontología, Función Universitaria San Martín, en Bogotá, Colombia. Consultor en el proceso ajuste de la política de salud oral para el Distrito Capital, Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Coinvestigador en el estudio Cultura de la Seguridad como un elemento de la calidad en la prestación de servicios de salud, estudio en caso de Bogotá. Departamento de la Administración de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinador académico, profesor temporal tiempo completo de la Unidad de Posgrados en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, coinvestigador para la formulación de la Política Distrital de Salud para la población en situación de desplazamiento forzado por la violencia en Bogotá, Distrito Capital, 2008, posgrados en Administración de Salud en la Pontificia Universidad Javeriana, coinvestigador en el estudio sobre exclusión social en América Latina, doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y Organización Mundial de la Salud. Entre los cursos que ha impartido en nuestro país y en Colombia, ha dictado cátedras en las asignaturas de Sociología de la Salud, Psicología del Ciclo Vital, de Salud Pública y Medicina Preventiva, de Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos en Salud Pública en la especialización en Gerencia de los Servicios de Salud, del Seminario de Política Social, Económica y Salud, de Odontología Social, de Política Social, Económica y Salud y Sistemas Comparados de Salud. Ha sido expositor en gestión y liderazgo de los sistemas de salud y sobre la deshumanización en los hospitales y las propuestas de gestión para enfrentar la relación de ayuda, buen trato al paciente y ciudadano. Adelante, por favor. Buenos días. Quisiera agradecer también a la Comisión del Senado por la invitación a hablar un poco sobre la reforma a la salud en Colombia. La charla que voy a dar en estos 25 minutos sobre la reforma a la salud es una charla dirigida, orientada más a señalar unos puntos críticos. Va a ser una crítica a la reforma sanitaria, yo creo que con la intención de aprender precisamente qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Que es mucho más importante en estos momentos en que ustedes van a comenzar o están impulsando una reforma a la salud. Lo que yo he tratado de hacer de análisis del sistema de salud es tratar de ver, entender cómo una reforma a la salud tiene implicaciones para las personas que participan en la atención. Quiero decir, ¿qué es lo que está pasando en los hospitales, con los trabajadores? ¿Qué es lo que está pasando con los profesionales? ¿Qué es lo que está pasando con los pacientes, con los usuarios, con los familiares? ¿Qué tipo de personas se están formando a través de un sistema de estos?
porque los sistemas de salud producen personas, producen distintos tipos de personas, así como, qué sé yo, un médico, un odontólogo que llegue y se gradúa de la UNAM o de la Universidad de Chiapas va a ser muy distinto a un médico, un odontólogo, un psicólogo que se gradúa de una universidad privada de, qué sé yo, de Colombia, de la Universidad de los Andes. Es otro tipo de persona. Bueno, los sistemas de salud también producen distintos tipos de personas. Y son los que hacen efectivo, los que producen la atención en el cotidiano. Ellos son los que ponen a funcionar el sistema de salud. Entonces yo quería ver, bueno, ¿qué tiene que ver esta reforma a la salud colombiana con esos que hacen realidad el sistema de salud? La siguiente, por favor. Bueno, comencemos entonces un poco de dónde parte esta reforma a la salud en Colombia. La reforma a la salud, como yo creo todos sabemos, parte en el año 93. Bueno, la reforma parte unos años antes. Pero el año 93 es el año clave en donde la Ley 100, y se empieza a llamar entonces la reforma a la había un subsistema de la seguridad social y había un subsistema privado. Igualmente. Había entonces, no había comunicación entre las distintas instituciones, había una salud para pobres, otro para trabajadores, otro para ricos, etcétera, etcétera. Yo creo que ya sabemos entonces ese diagnóstico en qué consiste. Bajas coberturas. Entonces se hablaba de la afiliación a la seguridad social es más o menos del 25-26%, y si se le suma la atención que presta los servicios públicos, el subsistema público podría llegar al 60-65%, más o menos. Pero había unas bajas coberturas. Se señalaba sobre todo el 25%, ¿no? Para darle más potencia a la justificación de la reforma. Y pues que había, a partir de esta segmentación y fragmentación, había una ineficiencia en el manejo de los recursos y una mala calidad. La siguiente, por favor. Pues la reforma, la solución en Colombia fue, bueno, hagamos mercados de la salud. ¿Ya? Entonces se dijo, si ante una cosa tan grave como la fragmentación y la segmentación, pues tenemos que integrar. Tenemos que integrar. ¿No? Nadie va a estar a favor de la segmentación o la fragmentación, aunque sea, o no creo, públicamente no creo que lo vayan a hacer. Entonces dicen, listo, vamos entonces a integrar, pero curiosamente se hace una integración a través de mercado. ¿Esto qué implica? Que mejoraría la eficiencia y la calidad. Dice entonces, los mercados son los que posibilitan esto. ¿A través de qué mecanismo? El mecanismo es el siguiente, es un discurso relativamente fácil, es un discurso más o menos que viene del siglo XVIII, ¿no? Y que llega y dice, nosotros actuamos esencialmente, las personas actuamos esencialmente a partir del egoísmo. Si yo solo veo mi interés individual, ¿no? Y todos ven el interés individual y solamente funcionan por su interés individual, pues va a mejorar todo si entran en competencia. Eso se puede aplicar entonces a la salud también. Entonces si ponemos a competir al hospital A con el B, con el C, todos van a querer tener más pacientes para tener más dinero, y entonces eso automáticamente va a subir la calidad. El discurso está bonito, es lógico cuando se escucha, yo lo escucho y suena lógico, y pues así se planteó, muy optimista. Ustedes llegan y leen el plan de desarrollo de Gaviria, llegan y leen la ley 100. En la ley 100 era tan optimista que para el año 2000 llegó y planteó la seguridad social y va a ser equitativa para todos en el año 2000, 7 años después. Bueno, un discurso optimista debía tener una meta optimista, obviamente, bueno, no obviamente, eso no se cumplió.
estamos todavía esperando que se cumpla, no se cumple, vamos a entrar o estamos en un proceso de reforma aún, porque no se cumplió. Este es un discurso que motivó, digamos, la reforma. Iba a llegar entonces egoísmo más competencia, llegábamos al equilibrio. Era una cuestión natural. Iba a haber una armonía social, profundamente ideológico. Cuando un discurso llega y dice que va a llegar a la armonía social, es ideológico, de plano. Alguien va a ganar con eso. Lo que decían entonces, bueno, vamos a meter entonces unos mercados, vamos a tener entonces un mercado, 2 mercados se crearon. Un mercado que iba a ser los prestadores de servicios, que serían, digamos, los hospitales, pero ya dejan de llamarse hospitales, porque ya entran en la lógica de mercado, se tienen que rebautizar y se empiezan a llamar instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS. Bueno, los hospitales con unas aseguradoras que se crean. Esta figura no estaba. Que es similar a la división de funciones, a esta función de la articulación. Se crea eso no estaba antes. Se crea entonces la articulación, las aseguradoras, y se crea entonces un mercado entre los hospitales que venden servicios y unas aseguradoras que le compran servicios, ¿vean? A los hospitales. Ahora, se crea otro mercado. Las aseguradoras que aseguran a los usuarios y los usuarios que le compran entonces el seguro. Entonces se crean estos 2 mercados. En el discurso, si esos 2 mercados funcionan, como ya dije, va a haber competencia y vamos a llegar a la armonía social, y en el 2000 íbamos a llegar a cumplir las metas. Para esto era muy importante entonces llegar y gestionar. Si estamos pensando que es clave el egoísmo, pues tiene que haber una gestión de la subjetividad. ¿Cómo piensa la gente? Porque la cuestión acá es dejar de que el Estado controle coercitivamente, sino que funcione a través del mercado. ¿Y cómo se controla el mercado? Gestionando lo que la gente piensa. ¿A través entonces de qué? Incentivos, información, miedos. A partir de eso entonces podemos llegar y decir, ¿se acuerdan de estos experimentos de psicología conductista de 1930 o 40? Metían un ratoncito en unos canales, y entonces ponían acá el incentivo acá, el incentivo allá, y se empezaban a entrenar. ¿Ah? Pues más o menos se asume que si pongo el incentivo acá, el incentivo allá, la gente se entrena y pues va a llegar a lo que se quiere. Es más o menos eso. Yo cómo gestiono para que la gente llegue a donde yo quiero. Entonces pongo premios y pongo castigos. Bueno, la siguiente, por favor. La pregunta que yo me hago es, ¿esta reforma va en función del capital, del dinero, o va en función de unos ciudadanos que sufren por problemas de la enfermedad, ciudadanos en sufrimiento, y los trabajadores de la salud? Yo me pongo de la parte, de esta otra parte, de esos ciudadanos que sufren y de los trabajadores. Pero lo que yo creo, mi análisis, mi punto de vista, el mío, Alejandro Perdomo Rubio, es que el objetivo de esta reforma era más bien centrado en acelerar la rotación del capital dentro del sistema de salud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo ponemos entonces a que el dinero, estamos hablando del 6%, 8% del PIB, es, diríamos los colombianos, un jurgo de dinero que está dentro de un sistema de salud y que está ahí quieto, no se mueve mucho, y la economía necesita poner a mover esto? Bueno, necesitamos un sistema de salud que ponga a mover esto, que sea productivo, que sea eficiente, que el dinero rote lo más rápido posible y que llegue a los hospitales únicamente en el momento y en el lugar exacto. Pero de resto que no esté allá el dinero en los hospitales. A eso le estoy llamando un poco esto de rotación del capital. Entonces se crea un fondo que se llama FOSIGA, las aseguradoras que reciben el dinero del fondo, y las aseguradoras
le envían le envían el dinero a los prestadores, a los hospitales, con unos contratos, pero solamente se los envían en el momento exacto, no antes. Esa es como la idea, ¿no? Suena, digamos que es eficiente en ese sentido. El problema acá es en qué contexto lo estamos haciendo. Eso en teoría funciona, pero en el contexto colombiano, ¿qué sucede? La siguiente, por favor. Se crean entonces, se hace esta división de funciones. Recordemos que el modelo colombiano pues también parte del discurso del pluralismo estructurado. El pluralismo estructurado lo crean Juan Luis Londoño y Julio Frenk. Juan Luis Londoño fue el ministro de Salud de Gaviria, el que hizo esta reforma, y fue ministro de Salud de Uribe. Que Uribe, el presidente Uribe, creo que todos los conocen, el presidente Uribe fue el senador que lanzó esta reforma, fue el ¿cómo se dice? Propulsor, el gestor de la reforma dentro del Senado. Bueno, y también tenía esta división de las funciones, etcétera, etcétera. Entonces Juan Luis Londoño, la propuesta de reforma, lo que dice es que debe haber un Estado modulador. El Estado debe dejar de prestar servicios, lo primero, se tiene que concentrar en modular. No presta servicios, el Estado no presta servicios, porque si presta servicios se desconcentra, como que, más o menos así es el discurso, ¿no? Como que no, te tienes que concentrar en una cosa, y tú te tienes que concentrar en modular, eso es lo primero, muy bien. Y modular es, bueno, cómo se manejan estas reglas del juego, de este juego que hablamos antes, ¿no? La competencia, la circulación del dinero, etcétera, etcétera, para acelerar. Mi lectura es esa rotación de capital. ¿Cómo hacemos que el dinero vaya rápido? Esa es la idea. Y segundo, un Estado seductor. Un Estado que entonces ya no es coercitivo, sino que seduce con estos incentivos.